Bien, buenas tardes chicos. Este día vamos a trabajar acerca con el marco teórico de la investigación y entonces vamos a dar algunos elementos esenciales para su desarrollo y de igual forma algunas cuestiones, no datos de cómo se va a estructurar y qué elementos va a poder trabajar. Es importante saber que el marco teórico es un elemento de mucha importancia en el desarrollo de una investigación, pues es aquel donde vamos a encontrar enfoques, teorías, estudios y antecedentes de lo que ya se ha hecho al referido al problema que vamos a investigar y cómo lo vamos a abordar nosotros para que nos sirva toda esa información, de qué forma la vamos a ir entendiendo y de qué forma me va a poder ir dando algunos elementos que me van a ayudar en el desarrollo. A manera de definición, un marco teórico es obviamente una integración del tema central de la investigación con los diferentes enfoques, teorías, estudios, antecedentes. De manera general, eh, se refiere a toda la problemática de investigación que se ha desarrollado anteriormente. O algo importante que debemos de entender que también el marco teórico nos amplía la forma de cómo interpretar, conocer y abordar la problemática que se está estudiando y que existe una relación mutua entre ella, ¿verdad? Es decir, hay una amplia descripción. Bueno, entonces decíamos que vamos a entender estos elementos, las teorías, enfoques y estudios previos. Entonces eso le va a dar un sustento al cuerpo del marco teórico. Entonces, es importante y es conveniente que se siente que todo este marco teórico se vaya a centrar en el problema de investigación, que obviamente es la preocupación o que es el elemento de enfoque que está ocupando el interés del investigador. Dado que de repente pueden surgir algunos elementos que me pueden hacer desviarme un poco, pero no tengan que ver. Es importante que un marco teórico, pues, no es aquel que tiene una gran cantidad de páginas, ¿verdad? Sino que es aquel que relaciona los problemas y vincula la lógica que le va dando coherencia a todos los conceptos y proposiciones que existen dentro de los estudios anteriores y que de esta manera van a ir construyendo un sustento teórico eh, para darle interpretación al significado de las teorías, los enfoques, los modelos, con la evidencia empírica que nosotros vamos a recolectar y así contrastar las hipótesis con la realidad que tenemos. Entonces, eso es importante. ¿Y cuáles son las funciones, posiblemente, del marco teórico? Primero, pues va a ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Realmente allí usted va a poder estudiar algunas cosas de que dice, bueno, esto se abordó de esta manera y pues, ya no lo vamos a cometer. También es importante porque orienta sobre cómo habrá de llevar a cabo el estudio. Al observar lo que otros investigadores han hecho con anticipación, me va a dar ideas y voy a ser consecuente con el principio de entender qué es lo que voy a hacer. Además, también, al acudir a los antecedentes, es importante darse cuenta que no han sido tratados algunos problemas de manera específica por la investigadora o el investigador, y entonces, por lo tanto, eso me va a dar pauta para poder entenderlo de esa forma. Y también es importante porque va a ampliar el horizonte del estudio y va a evitar algunas desviaciones desde los planteamientos originales para no sesgarnos o no desviarnos del foco central que estoy planteando en la investigación. Entonces también es importante mencionar que el marco teórico es un respaldo organizado precisamente con argumentos teóricos y preferencialmente le da como ese acuerpamiento al problema de investigación para poder ser entendido. Obviamente, pues es decir, en otras palabras, que es una evaluación, es una presentación y una pertinencia de enfoques y resultados de teorías, de investigaciones en diversas áreas del conocimiento de las cuales todas las personas van a abordar en algún momento, que pueden estar de forma directa o indirecta y que van a tener algunas problemáticas que van a ser similares y otras que a lo mejor no, pero eso va a depender de cada estudio. Entonces es importante entender eso, que el marco teórico de manera general va a incluir, se ubica en el problema de investigación desde los diferentes ángulos, es decir, cada quien le va a ir dando una perspectiva como lo considere oportuno. Además, conduce al establecimiento de hipótesis, afirmaciones que más tarde habrán que someterse a prueba con el contraste de la realidad o con la evidencia empírica, si lo quieren llamar de esa forma. Además, también inspira nuevas líneas y áreas de investigación,
porque pues obviamente al lograr observar estos elementos, pues bueno, después voy a trabajar en una investigación en otro rubro parecido a este. Entonces también puede inspirar. Además provee de un marco de referencias para interpretar los resultados del estudio. Cada teoría pues obviamente se va aplicando y cada elemento me va a ayudar a entenderla de forma distinta, de cada enfoque, de cada óptica, para que así de esa forma pues, se me haga más fácil poder ir dándole forma a estos elementos. ¿Qué elementos estructuran el marco teórico? Pues bueno, en este vamos a trabajar con estos elementos. Algunos les llaman marcos. Por ejemplo, a los antecedentes se le llama como el marco de referencia, a la fundamentación teórica o fundamentos teóricos, como quieran, y hay varios nombres, ¿verdad? Entonces se le dice marco teórico. Y a la definición de términos básicos, mucha literatura lo abordan como un marco conceptual. Cada uno de estos, pues obviamente tiene un objetivo bien específico y cumple una función bastante eficiente en el desarrollo de poder trabajar en el marco teórico. Por ejemplo, cuando hablamos de los antecedentes de investigación o del marco de referencia, aquí se observa la descripción de explicación de situaciones que se han investigado anteriormente, y entonces es importante ubicarlo en una perspectiva como un lineamiento de carácter teórico, es decir, que las investigaciones que yo vaya a buscar estén en función del problema de investigación y de lo que yo estoy pretendiendo trabajar. En este elemento, pues obviamente la persona que investiga debe identificar un marco referencial que esté sustentado con bastante conocimiento científico y con cientificidad, y que obviamente me pueda dar líneas de cómo poder trabajar, conocer un conocimiento construido anteriormente y que se vaya apropiando por parte de una estructura teórica para darle cuerpo obviamente a la estructura que yo voy a ir desarrollando en el paso del tiempo cuando vaya construyendo el marco teórico. Además también va a ayudar a ir como poniéndome en sintonía con el lenguaje que hace referencia a la base obviamente lingüística de cada problemática, y los conceptos que obviamente van a estar apoyados para la interpretación o el significado de los diferentes elementos que van a estar parte de los cuerpos teóricos de cada uno de estos. Entonces, obviamente aquí se describen los elementos de fundamentación conceptual y teórica. En la parte de la fundamentación teórica o en el marco teórico, tiene dos aspectos obviamente importantes. Por un lado, permite ubicar el tema objeto de estudio dentro de un conjunto de teorías existentes, si es que hay varias o solamente hay una, y busca orientar sobre los elementos de las corrientes de pensamiento. Inscribe en medida, representa algo nuevo complementario o algo que ya se conocía también. Por otra parte, también la fundamentación teórica, obviamente, es una descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que van a estar directamente relacionados y utilizados a la investigación. Incluye también los elementos de relevancia y significancia que están relacionados a las características y a las necesidades de cada investigador. Entonces, esto va a constituir postulados que más adelante, sobre la base de distintos autores, van a dar referencia a la problemática investigada. Obviamente, hay unas visiones que van a ser más complejas que otras, pero obviamente todo ese conocimiento científico propuesto debe de dar resultado en la fase de la observación. Entonces, es importante que el marco teórico suponga una identificación de las fuentes primarias, las fuentes secundarias, ya las vamos a ver más adelante, libros especializados de textos, fuentes también como personas que conocen mucho, libros especializados, todo eso les va a servir para poder trabajar tesis de grado, de pregrado, tesis doctorales, y de una gran cantidad de elementos. También es importante no olvidar que este se debe redactar bajo un estilo. En el caso de nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con el formato APA, así que ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto anteriormente. Y la extensión de marco teórico formularse, el desarrollo de la investigación, pues eso va a estar desarrollado a partir de todos los elementos y teorías, enfoques que ustedes quieran ampliar o que tanto le quieran dar, pero eso es lo importante. En el caso de la definición de términos básicos o del marco conceptual, pues todos los fenómenos que suceden dentro del universo de investigación y que tienen relación con el tema de estudio son tangibles y son elementos que me van a ayudar a medir para ver qué tanto me puede servir a la hora de utilizarlo y poder identificar
qué otras cosas se han hecho para cada uno de estos elementos. Entonces, el marco conceptual, en términos bien sencillos, me va a dar qué es lo que sucede dentro. Es decir, el significado, van a ser, por lo tanto, conceptos importantes que van a fundamentar el fenómeno y que en la construcción lógica de estos conceptos que están inmersos dentro del estudio, van a ser un elemento, es decir, una unión entre las relaciones empíricas y entre los fenómenos que están relacionados con el hecho. Y eso, obviamente, debe ir expresado ahí en la definición de término básico o en el marco conceptual, para que de esa forma las personas que vayan a leer posteriormente esto lo puedan entender. Eh, Obviamente aquí es importante no concretarse solo en la definición de conceptos, ¿verdad? Es decir, no estoy haciendo un glosario, sino que debe referirse a los enfoques que tiene cada autor y cómo se va a entender cada uno de esos elementos. Ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, para que así se pueda ir desarrollando de forma bien relacionada con lo que se está trabajando a la hora de querer construir ese marco teórico. Bueno, hablemos acerca de los antecedentes de la investigación. Cuando hablamos de los antecedentes de la investigación, es importante estar consciente de que este apartado está analizado todo aquello que está escrito acerca del objeto de estudio, todo lo que pueda haber. Varios autores recomiendan que se debe revisar literatura no más de 5 años atrás. A veces hay literatura también de años anteriores que sirve mucho, ¿verdad? Pero también es importante tener como un parámetro, ¿verdad? Para tener esos elementos. Se recomienda que sea lo más esencial, lo más reciente en los últimos 5 años. Hay personas que son más exigentes y dicen hasta 3 años, pero pues bueno, 5 está bastante bien. Eh, Acá, pues obviamente, bueno, ¿qué se sabe? Hay que hacernos unas preguntas, por ejemplo. ¿Qué se sabe acerca del tema? Les decía yo que cuando ustedes seleccionaban su tema, si había ausencia de duplicidad del contenido, pues obviamente era lo mejor era no investigarlo, porque iba a dar mayor problema dado el tiempo que tenemos para desarrollarlo. ¿Qué estudios se han hecho en relación a la temática, al tema, ¿verdad? Para poder entenderlo. ¿Desde qué perspectiva se ha abordado? ¿Cuántas perspectivas? Eh, Ustedes, ¿verdad? Cuando yo les decía que deberían de volverse especialistas en la temática que iban a investigar, pues no era mentira. Es cierto, el que va a investigar debe ser un especialista y debe de conocer todos los enfoques, todas las teorías, cómo se va a abordar cada uno de estos elementos que me va a ayudar a entender la problemática y darle significado a los hechos y a la evidencia empírica que yo vaya a ir encontrando. Entonces, por lo tanto, este elemento es bien importante a la hora de poder trabajarlo. De hecho, esto, pues, obviamente, ahí se va construyendo. Ustedes, en caso, ya tienen algún acercamiento con estos elementos. A la hora de hacer un antecedente, es bien importante revisar que vamos a revisar, obviamente, los estudios previos. Es importante que se vayan ordenando, ¿verdad? Cada uno de los criterios, cuándo van a ser locales, cuándo van a ser extranjeros, clasificando del más antiguo al más reciente, escribir lo que otorga el contexto de referencia a la problemática a investigar, porque también eso varía. También es importante relacionarlos con las variables y ahí debemos de profundizar. Entonces es importante expresar lo que se ha investigado con anterioridad y que está relacionado con el objeto de estudio. Y una vez ya se ha pasado la etapa de la profundización, entonces en la revisión de la literatura de estos estudios, eh, todos los antecedentes generalmente deben de contener el autor, el año, el título de la investigación, la procedencia, cuál fue el objetivo relacionado con la investigación, cuál fue la metodología empleada, los resultados más relevantes, ¿verdad? Y obviamente tratando de cumplir que no sean mayores a 5 años de antigüedad, que a veces hay investigaciones de materia que me pueden servir, es importante. Además también es importante que se vayan fichando las fuentes porque eso me va a ayudar a recordar de dónde extraje la información. Cuando no se hace eso, después estoy preguntando, ¿esto de dónde lo obtuve? ¿De dónde saqué? Entonces es importante mejor que se vaya fichando para de esa forma tener las referencias bibliográficas que me van a servir posteriormente al finalizar el estudio, donde yo las tenga que poner en evidencia todas esas muestras de información. Obviamente hay que hacer una diferenciación también porque existen antecedentes teóricos y antecedentes de campo.
En el caso de los teóricos, pues obviamente lo que ayudan es a comprender el fenómeno de estudio mediante las teorías o conclusiones de otros estudios abordados anteriormente. En el caso también hay teorías o ideas sobre la temática, de forma particular ayudan a comprender la importancia de la manera de cómo se ha abordado este tema anteriormente. Establece también conceptos que van a ir facilitando la asimilación del tema, la comprensión y la aprehensión de las conclusiones que me ayudan a comparar la teoría con la realidad de lo que está sucediendo de la evidencia empírica observada. Y los antecedentes de campo, que obviamente estos buscan hacer una profundización del experimento que se ha desarrollado, también presentan por lo general características de un fenómeno estudiado anteriormente con datos numéricos o un tema en particular que se ha abordado de forma de interpretación, ¿verdad? O de codificación de significado, puede ser de otra vía. Estos estudios también describen las características que predominan un fenómeno y mediante los datos y números, el nivel de comportamiento de los fenómenos estudiados es más aprensible para las personas. Entonces, eso es bien importante que se pueda trabajar. Entonces, una vez ya se tiene eso, debo de hacer un alto, ¿verdad? Una vez ya tengo esa parte. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estos elementos se han trabajado y he observado yo qué es lo que hay, qué es lo que existe, entonces puedo hacer un alto y me puedo regresar a revisar el planteamiento de mi problema, mis objetivos, y de esa forma también puedo decir, bueno, entonces le puedo dar otra estructura de esta forma. Eso me va a permitir observar si lo que yo tenía planteado me puede ayudar a dar una luz. Por eso es que es importante los estudios, para poder observar lo que se ha trabajado o lo que yo creía que estaba, eh, no es lo adecuado. Entonces, por eso es que aquí se debe hacer un alto. Esto es bien importante para poder hacer una revisión de estos elementos que ya mencioné anteriormente. Bueno, hablemos de la fundamentación teórica. En este caso ya sería el 2.2. El otro era el 2.1, si se le va a dar. Bueno, no sé, pero la numeración eso se le puede dar. Pero en varios protocolos de tesis a nivel universitario aparecen como el 2.2, pero eso va a depender. La revisión de la literatura es muy importante y obviamente es importante porque nos ayuda a detectar, a consultar y a obtener fuentes de información eh, de otros materiales que ya se han hecho anteriormente y que me van a ser muy útiles para el estudio. Y estos de aquí voy a extraer y voy a recopilar la información más relevante que me va a servir para darle como un sustento y conocimiento a la problemática investigada. Esto, si no se cumple a veces es importante porque no leo. Es una de las dificultades que se tiene con los investigadores es que no quieren leer y entonces al no leer es bien difícil, no se puede entender el tema y andan ahí un poco después desubicados en los elementos, y es muy importante. Entonces, para dar forma a la fundamentación teórica es importante hacer una relación de las variables con la teoría y preguntarse, por ejemplo, ¿cuáles son las teorías que sustentan mi problema de investigación? Pueden ser varias. Si usted va a abordar un tema, por ejemplo, desde la perspectiva de género, entonces, ¿cuáles son las personas que han escrito teoría acerca de la teoría de género? ¿Cuáles son los teóricos de la economía? Puedo estudiar a Carlos Marx, puedo estudiar a Ricardo, no sé. Entonces, cada quien va a ir buscando algunos elementos y va a estudiar también eh, elementos relacionados a la educación, quiere trabajar a Paulo Freire en la teoría, ajá. Pues puede ser que trabaje con Paulo Freire, o diga, no, bueno, trabajar con Pestalozzi, cualquier, es decir, pues, cualquier elemento que vaya a trabajar es importante tener cuáles son las teorías que ya le dan sustento a la problemática que yo estoy trabajando. ¿Cuál es el sistema conceptual, ordenado y sistematizado que describe, explica y analiza el problema? O sea, es decir, los hechos. Puede ser de que haya una escala de valoración para esto, puede que ya exista una forma de cómo medirlo y entonces ya puedo decir de esta forma lo voy a trabajar. También es importante porque qué modelos, qué enfoques, qué teorías, dónde se ubica el problema de investigación, a qué nivel de esos enfoques está trabajando. Entonces, buscar las teorías relacionadas para este desarrollo y de esa forma es como ya se va a ir orientando cada una de estas cuestiones. Entonces, conocer las fuentes de información es bien importante porque estas me van a dar
algunos elementos y una vez ya yo he ubicado en las preguntas anteriores cuáles son, entonces entonces de dónde voy a obtener esa información para darle respuesta a dónde están mis modelos, a dónde están mis teorías, a dónde están mis enfoques, a dónde están mis postulados. Entonces, aquí van a poder ir surgiendo. Vamos entonces. Las fuentes primarias hablamos de que son los libros, artículos de revistas e informes de investigaciones, y es ahí donde los voy a encontrar. La más recopilada. Recuerde siempre tratarlo de hacer en los 5 años para que tenga mayor vigencia. Las secundarias son diccionarios, enciclopedias, resúmenes, los astros también funcionan mucho para este tipo de elementos. Las fuentes terciarias están los catálogos e índices que me ayudan a encontrar otras fuentes secundarias de información. Entonces, acudir directamente a las fuentes primarias originales es obviamente un área de conocimiento de cuestión que me va a ayudar a darle más fortaleza. También es importante que consulte a los expertos. Hay personas que no han escrito nada, pero generalmente sí existe un alto conocimiento en el desarrollo de esta estrategia de detención de referencia de los elementos en común. Revisar las fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y luego dónde se puedan obtener información es también muy importante. Además de eso, bueno, yo también les recomiendo que utilicen los motores de búsqueda en Internet, pero que lo hagan de manera adecuada. Hay sitios que no son adecuados para la información, no voy a mencionar los nombres, pues bueno, no me pagan por publicidad ni tampoco quiero que después me digan, ah, mire ese. Pero ustedes saben cuáles son, ya se los he dicho en clase. Es importante que utilicen esos sitios web y las páginas, sobre todo donde van a encontrar artículos científicos que están indexados. Voy a buscar todos esos elementos. Es importante también que elabore fichas de la fuente. Si va fichando las fuentes es importante porque le va a ayudar a recordar. Lo vuelvo a repetir por segunda vez. Lo repito por segunda vez, perdón. Entonces, y porque es importante. Y una vez recopilada esa información, pues obviamente ya va a ayudarme al desarrollo de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo se construye la fundamentación teórica? Bueno, una vez ya tenga toda la información recopilada y organizada, ya ha hecho un análisis, le ha dado elementos a la estructura, se debe hacer una discernión y consiste en investigación anterior, sugiere las respuestas. Aunque sea parcial a la pregunta de investigación, la misma puede revelar los siguientes aspectos. Primero, va a decirme, si existe una teoría ya desarrollada. Bueno, si esto existe, es importante, pues, que la mejor decisión sería acoplarse a ella. Eso sería algo importante. Eh, si, se si existen varias teorías, entonces usted puede decidir quedarse con una o con algunos elementos de cada una, ¿verdad? O relacionar con varias, que puede hacer, pero obviamente debe verificar que esté bien relacionada con ese. También si existen teorías a medias y sin sustento, entonces ahí surge la necesidad de construir una teoría. Es importante que se construya. Si no existe una teoría, entonces se debe buscar literatura que va a ayudar a orientar el problema para ver de qué forma se puede ir entendiendo ese elemento y cómo lo voy a poder trabajar y cómo se va a ir adoptando. Con respecto a la definición de términos básicos, es importante entender que se utilizan palabras y conceptos que van a estar empleados en la identificación y formulación del problema. Aquí es bien importante no confundir el glosario con la definición de términos básicos, porque a veces lo que se hace, la mayoría en algunas ocasiones ya he observado que hacen un glosario, y son bien distintos, hacer un glosario con una definición de términos básicos. En el caso de la definición de términos básicos, contiene vocablos o expresiones que se encuentran en la investigación y que precisan ser entendidas según cómo se le vaya dando la forma dentro de la investigación. Generalmente se ubican en la formulación del problema en algunos casos y otras las mandan al marco teórico en el 2.3 en algunos casos y otros tienen otras formas protocolarias para cómo plasmarla, pero están ubicadas en esa forma. El glosario, pues obviamente es un contenido que está en función de hacer comprensible los vocablos de una obra y se ubican al final de la obra generalmente. Entonces, por lo tanto, es conveniente no confundirlo para que esto no vaya a generar una confusión a la hora de elaborar la definición de términos básicos porque es bien importante entenderlo de esa forma.
Bueno, ¿qué etapas comprende la elaboración del marco teórico? Pues bueno, yo sugiero estas cuatro que están aquí, pueden haber más y otras personas pueden tener otras ideas y son válidas y bienvenidas, pero yo creo que podríamos empezar con esto. Obviamente, lo primero es construir un esquema o un bosquejo del marco teórico. Usted hace una tabla de contenido o un índice y entonces ahí va agregando cada uno de los temas, subtemas que va a ir desarrollando, va agregando como título 1, título 2, título 3 y de esa forma va haciendo todo ese desglose para que se vaya a trabajar. Una vez ya tenga ese bosquejo del marco teórico, es importante que en su esquema vaya generando ideas y haciéndose las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Es esta la historia? ¿Esta parte de la historia es la general para irle dando cuerpamiento a esto? ¿O estos elementos me van a ayudar? ¿O este tema es de este subtema? ¿O este es un tema y no es un subtema? Todo eso tiene que ir haciéndose para que pueda ir viendo cómo le va quedando todo ese esquema del desarrollo, es un borrador. Una vez ya tenga sus elementos, obviamente debe de ir rellenando, construyendo el marco teórico. Si ha buscado elementos de la historia, pues se va a buscarlos, utilizando el estilo de redacción que se le ha dicho, debe de hacerlo. En este caso, de nosotros es el APA, pero puede ser que otras personas utilicen otro eh, estilo de redacción. Y obviamente también es importante la elaboración de fichas. Esto es bien importante, elaboración de fichas textuales porque me va ayudando. Yo les, así como las hicieron en el procesador de texto, es importante que las vayan poniendo en práctica para que así de esa manera ustedes puedan comprenderlo y puedan ir captando de la forma más eficiente que se vaya a desarrollar. Esto es todo para el marco teórico. Recuerden que cualquier duda estoy al pendiente de ustedes y pues esperamos que esto, a ver cómo va, ¿verdad? Yo definitivamente creo que no vamos a regresar a la U, pero es importante que se pueda constituir de esa forma. Ok, bueno, es un gusto, chicos. Cualquier duda estoy pendiente de ustedes. Saludos.